Hola a todos los amigos, estamos revisando el texto de alimentos y su ejecución en materia de familia, cuadernos jurídicos de la Academia Judicial y estamos ahora situados en lo que corresponde a las características de los alimentos. En cuanto a las características de los alimentos, varían según si son futuros o devengados. Letra A, derecho de alimentos futuros, artículo 334 del Código Civil y 335 del Código Civil. El 334 nos dice que el derecho de a pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, ni venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse. Por su parte, el artículo 335 del Código Civil señala que el que debe alimentos no puede oponer al demandante en compensación lo que el demandante le deba a él. Por tanto, letra A, el derecho de alimentos futuros no se puede transmitir, no se puede vender, no se puede ceder, no se puede renunciar, no se puede compensar, no prescribe, no es embargable. Estas características derivan de la destinación a la subsistencia y su relación con el derecho a la vida. Por ejemplo, la característica de imprescriptibilidad se refiere a que no importa si pasan muchos años sin ejercer el derecho a pedir alimentos. Se puede pedir en el momento en que surge el estado de necesidad, y la ley estima que éste surge con la primera demanda, hasta donde se retrotraen según el artículo 331 del Código Civil. El artículo 331 indica los alimentos se deben desde la primera demanda y se pagarán por mesadas anticipadas. No se podrá pedir la restitución de aquella parte de las anticipaciones que el alimentario no hubiere devengado por haber fallecido. Como señala Antonio Bodanovich, siendo el fin del derecho de alimentos la subsistencia y mantenimiento de la vida, no se concibe que prescriba, siempre y cada vez que concurran en un sujeto las condiciones para que tal derecho legal se haga actual y exigible, puede demandarlo. No importa que hayan transcurrido años y años sin ejercerlo, a pesar de haber estado en condiciones de hacerlo, resignándose mientras tanto a vivir de la generosidad de los amigos o de la caridad pública. Respecto de ese pasado, no podrá cobrar alimentos. De acuerdo con el principio, nadie se alimenta para el pretérito, no se vive para el pretérito, pero sí podrá solicitarlo para el futuro desde que los demande. Eso es lo que señala Antonio Bodanovich en 1994 en su página 223. En cuanto al carácter irrenunciable del derecho, se justifica esta característica considerando que se encuentra comprometida la existencia misma de la persona que reclama los alimentos. De esta forma, cualquier estipulación entre la persona obligada a proporcionar los alimentos y aquella facultada para reclamarlos será ineficaz si en ella la segunda renuncia a demandar alimentos. Como señala Mesa Barros, en la obligación alimenticia interfiere el interés general que no consiente que el obligado se libere de su obligación. Puede decirse que la renuncia del derecho no mira el interés particular del renunciante. La renuncia y la consiguiente liberación del deudor haría gravitar la obligación sobre otras personas o sobre la colectividad, haciéndose más gravosa la carga de las instituciones de beneficencia, sean públicas o privadas. El sustento de una persona, en suma, no es un problema de índole particular, es un derecho que la ley protege por motivos de interés público. Así lo dijo Mesa Barrios Ramón en 1979 en su página 706. Daniel Jurisic, por su parte, refiere que renunciar al derecho de pedir alimentos o disponer de él significa o puede significar en definitiva abdicar o desprenderse de lo necesario para vivir, lo que a la luz de las normas de nuestro ordenamiento jurídico no es aceptable. En cuanto a los alimentos devengados ahora, el artículo 336 del Código Civil se refiere a ello y nos dice que, no obstante lo dispuesto en los dos artículos precedentes, las pensiones alimenticias atrasadas podrán renunciarse o compensarse y el derecho a demandarlas transmitirse por causa de muerte, venderse y cederse sin perjuicio de la prescripción que competa al deudor. Por tanto, los alimentos devengados sí se pueden transmitir, sí se pueden vender, sí se pueden ceder, sí se pueden renunciar, sí se pueden compensar, sí prescriben, la imprescriptibilidad requiere norma expresa, sí se pueden embargar. Hay algunos problemas con estas reglas, por ejemplo, la doctrina ha criticado el hecho que se puedan compensar porque bastaría que el alimentante, el que el alimentario le debe algo, dejara
de pagar por cierto tiempo para que operara la compensación, agravando la situación el hecho que la Corte Suprema haya dicho que opera ipso iure. Respecto de la prescripción, que en este caso es extintiva, viene desde el reinado de Teodosio el Joven, en ese entonces era de 30 años. En el 424 después de Cristo, mucho después, surge la prescripción adquisitiva o uso capión, que viene del derecho romano clásico y se basa en la idea que si el acreedor no exige durante cierto tiempo su crédito es porque el deudor ya pagó, porque hay una presunción de pago. Así lo señala Claro Solar Luis en Explicaciones del Derecho Civil Chileno comparado, la prescripción, disponible también en la página web. En el caso de los alimentos, su aplicación se funda en la idea que la persona ya vivió sin los alimentos. Así lo señala Manuel Sumarriba de 1946 en su página 519, o que nadie vive en el pasado. Claro Solar señala también Explicaciones del Derecho Civil Chileno y comparado, la prescripción. Dice, señalan en la página 485, se funda esta opinión en que el hecho mismo ha probado que el acreedor no estaba en la indigencia, puesto que ha podido vivir sin las pensiones y por lo tanto la deuda alimenticia del obligado carecería de causa. Impreteritum no vivimos. Pero tal observación no es decisiva, pues la circunstancia de que el alimentista haya podido vivir sin percibir la pensión alimenticia no quiere decir que ésta no le haya hecho falta. Lo que es predicable respecto a los alimentos mayores, ya que el adulto podrá haber trabajado, mendigado o pedido préstamos, pero respecto de un niño, no, porque el niño tiene provisión legal de trabajar, según el artículo 13 del Código del Trabajo, que señala que para los efectos de las leyes laborales se considerarán mayores de edad y pueden contraer libremente la prestación de sus servicios los mayores de 18 años. Los menores de 18 años y mayores de 15 podrán celebrar contratos de trabajo solo para realizar trabajos ligeros que no perjudiquen su salud y desarrollo, siempre que cuenten con autorización expresa del padre o madre, a falta de ellos del abuelo o abuelo paterno o materno, o a falta de estos de los guardadores, personas o instituciones que hayan tomado a su cargo el menor, o a falta de todos los anteriores del inspector del trabajo respectivo. Además, previamente deberán acreditar haber culminado su educación básica, su educación media, o encontrarse actualmente cursando esta o la educación básica. En estos casos, las labores no deben dificultar su asistencia regular a clases y su participación en programas educativos o de formación. Los menores de 18 años que se encuentren actualmente cursando la enseñanza básica o media no podrán desarrollar labores por más de 30 horas semanales durante el periodo escolar. En ningún caso los menores de 18 años podrán trabajar más de 8 horas diarias, a petición de parte de la Dirección Provincial de Educación o la respectiva municipalidad deberá certificar las condiciones geográficas y de transporte en que el menor trabajador debe acceder a su educación básica o media. El inspector del trabajo que hubiera autorizado al menor en los casos de los incisos anteriores pondrá los antecedentes en conocimiento del tribunal de familia que corresponda, el que podrá dejar sin efecto la autorización si lo estimare inconveniente para el trabajador. Otorgada la autorización, se aplicarán al menor las normas del artículo 246 del Código Civil y será considerado plenamente capaz para ejercitar las acciones correspondientes. La autorización exigida en el inciso segundo no se aplicará a la mujer casada, quien se regirá al respecto por lo previsto en el artículo 150 del Código Civil. Un reglamento del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, previo informe de la Dirección del Trabajo, determinará las actividades consideradas como peligrosas para la salud y el desarrollo de los menores de 18 años que impidan en consecuencia celebrar contratos de trabajo en conformidad a los incisos anteriores, debiendo actualizarse dicho listado cada 2 años. Las empresas que contraten los servicios de menores de 18 años deberán registrar dichos contratos en la respectiva Inspección Comunal del Trabajo. Eso es lo que señala el artículo 13 del Código del Trabajo, pudiendo también servir, como habíamos dicho, trabajos ligeros si cuenta con ciertas autorizaciones y siempre que no dificulten su escolaridad, y a partir de los 15 y bajo esa edad y con los mismos requisitos en ciertos espectáculos y actividades artísticas. Eso es lo que señala a partir de los 15 años, ¿no es cierto? Ahora, igualmente señala el artículo 14 del Código del Trabajo que los menores de 18 años de edad no serán admitidos en trabajos ni en faenas que requieran fuerzas excesivas,
ni en actividades que puedan resultar peligrosas para su salud, seguridad o moralidad. Los menores de 21 años no podrán ser contratados para trabajos mineros subterráneos sin someterse previamente a un examen de aptitud. El empleador que contratare a un menor de 21 años sin haber cumplido el requisito establecido en el inciso precedente incurrirá en una multa de 3 a 8 unidades tributarias mensuales, la que se duplicará en caso de reincidencia. Por su parte, el artículo 15 señala que queda prohibido el trabajo de menores de 18 años en cabarets u otros establecimientos análogos que presenten espectáculos vivos, como también en los que expendan bebidas alcohólicas que deban consumirse en el mismo establecimiento. Por su parte, el artículo 16 del Código del Trabajo señala que en casos debidamente calificados, cumpliendo con los dispuestos en el inciso segundo del artículo 13 y con la autorización de su representante legal o respectivo tribunal de familia, podrá permitirse a los menores de 15 años que celebren contrato para participar en espectáculos de teatro, cine, radio, televisión, circo u otras actividades. El artículo 17 del Código del Trabajo señala que si se contratare un menor sin sujeción a lo dispuesto en los artículos precedentes, el empleador estará sujeto a todas las obligaciones inherentes al contrato mientras se aplicare por el inspector del trabajo de oficio o a petición de parte, deberá ordenar la cesación de la relación y aplicar al empleador las sanciones que correspondan. Cualquier persona podrá denunciar ante los organismos competentes las infracciones relativas al trabajo infantil de que tuviere conocimiento. Finalmente, el artículo 18 señala que queda prohibido a los menores de 18 años todo trabajo nocturno en establecimientos industriales y comerciales. El periodo durante el cual el menor de 18 años no puede trabajar de noche será de 11 horas consecutivas que comprenden al menos el intervalo en que media entre las 22 y las 7 horas. Esto implica que o alguien pagó por él, generalmente la madre, decíamos, con lo que se atenta contra la igualdad de cargas al interior de la familia, o el niño no tuvo el mayor estándar de vida posible, pasó hambre o no tuvo la mejor educación posible, es decir, no se tuvo en cuenta su interés superior. Eso es lo que decíamos con respecto a que en el caso de los alimentos su aplicación se funda en la idea, ¿no es cierto?, que la persona vivió sin los alimentos o que nadie vive en el pasado, lo que es predicable respecto a los alimentos mayores, decíamos, ya que, ya que el adulto podrá haber trabajado, mendigado o pedido préstamos, pero respecto a un niño habíamos dicho, no porque el niño tiene provisión legal de trabajar, según el artículo 13 del Código del Trabajo, pudiendo servir en trabajos ligeros, si bien es cierto, si cuenta con cierta autorización y siempre que no dificulten su escolaridad y a partir de los 15. Y bajo esa edad, vimos también que, y con los mismos requisitos, en cierto espectáculo y actividad artística. Esto implica que o alguien pagó por él, generalmente la madre, es decir, los alimentos que no se pagaron del pasado, con lo que se atenta contra la igualdad de cargas al interior de la familia, o el niño no tuvo el mayor estándar de vida posible, pasó hambre, no tuvo la mejor educación posible, etc. Es decir, no se tuvo en cuenta su interés superior por el padre o por la madre, siendo la obligación del Estado en la figura del juez hacerlo cumplir, o bien el Estado administrador debe subvenir a sus necesidades, como en Francia, España y en Suecia, entre otros países, donde nos señalan, por ejemplo, que en estos casos el Estado se hace cargo, ¿no es cierto?, de subvenir la ausencia de los alimentos por parte del padre o de la madre. Eso lo señalan en el cumplimiento de la obligación de pagar alimentos a los hijos menores en la legislación de Argentina, España, Francia, según la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Departamento de Estudios y Extensión y Publicaciones, así en el 2005. Con todo, el Lauren, citado por Luis Claro Solar, señala que la prescripción no está establecida a favor del deudor, sino de toda la sociedad. Esto porque se trata de una institución que favorece la estabilidad de las relaciones jurídicas. Solo la ley puede hacer que un derecho sea imprescriptible debiendo ser expreso. En cuanto a la renuncia, de que habla el artículo 336 del Código Civil, habría que preguntarse qué tipo de acto jurídico es este. La renuncia es una especie de acto de disposición. Otros actos de disposición son, por ejemplo, el abandono y la enajenación. La renuncia implica un acto por el cual el titular de un derecho manifiesta su voluntad definitiva de desprenderse de él o de no ejercitarlo. Así, por ejemplo, el titular del derecho real de usufructo o del derecho real de hipoteca o del derecho real de prenda, etc., renuncia a su derecho. O el acreedor, en lugar de cobrar su crédito, decide remitirlo o condonarlo. Como puede observarse, la renuncia puede operar tanto en el ámbito de los derechos reales como de los derechos personales, pero hay una diferencia importante entre uno y otro. La renuncia de un derecho real opera con la sola manifestación de voluntad del renunciante. La renuncia de un derecho real es, por ende, un acto jurídico unilateral.
En cambio, la renuncia o condonación de un derecho personal o crédito debe ser aceptada por el deudor. Se trata, por ende, de un acto jurídico bilateral. La renuncia a las pensiones de alimentos devengadas es, por ende, un acto de condonación o remisión de la deuda. Sin embargo, no estamos ante un contrato de donación. Desde ya, la remisión no crea derechos y obligaciones, sino que los extingue. De cualquier manera, la mayoría de la doctrina ha entendido que la remisión o condonación es una convención, y así lo plantea Luis Claro Solar, señalando al respecto que la remisión hecha por el acreedor solo es una simple oferta que el deudor debe aceptar. El acreedor puede revocarla o retirarla mientras no se produzca la aceptación del deudor. Así lo señala Claro Solar en página 471, 1939. Nuestra doctrina define, en este caso, la remisión en los siguientes términos. Decíamos entonces que la doctrina define la remisión en los siguientes términos. La remisión o condonación es una renuncia gratuita que hace el acreedor en favor del deudor del derecho de exigir el pago de su crédito. Eso es lo que señala, decíamos, Mesa Barros Ramón en 1992 en su página 448. Cabe agregar que si estamos ante un acto de disposición, quien renuncia ha de tener la facultad para disponer, que involucra también la capacidad para enajenar. A su vez, el padre o la madre del menor de edad sujeto a patria potestad y el guardador para condonar créditos muebles, entre ellos el de alimentos, requieren autorización judicial. Artículo 225 y 402 del Código Civil. Por último, la remisión requiere de la insinuación en los mismos términos que en las donaciones. Artículo 1401 y artículo 1653 del Código Civil. El derecho a alimentos es, por su parte, inembargable, conforme lo prescrito por los artículos 1618 y número 1 y 9 del Código Civil, que refieren respectivamente a las pensiones alimenticias forzosas y a los derechos personalísimos. Y el artículo 445, número 3 del Código de Procedimiento Civil, nos señala que no son embargables, número 3, las pensiones alimenticias forzosas. Cabe preguntarse si lo anterior debe entenderse solo respecto a las pensiones alimenticias futuras o no de las ya devengadas, o si abarca ambas hipótesis. Antonio Bodanovich considera que solo son inembargables las pensiones alimenticias futuras y no las ya devengadas, expresando al efecto: las pensiones alimenticias atrasadas que por cualquier causa ha dejado de percibir el acreedor se transforman en créditos de naturaleza alimentaria en simples créditos comunes y por eso, así como pasan a ser de libre disponibilidad y pueden renunciarse, venderse o donarse, lógicamente son embargables por los acreedores del alimentario. Así lo señala Antonio Bodanovich, dijimos, en 1924, las páginas 237 y siguientes. Sin embargo, hay quienes han sustentado otra tesis sobre la base de que el artículo 445, número 3, no hace distingo entre las pensiones futuras y las atrasadas, de manera que la inembargabilidad protegería las dos clases de pensiones. Eso es lo que señala Elena Cafarena de Giles en 1986 de las pensiones alimenticias, en especial de que se deben entre cónyuges, disponible también en la página web. En este sentido, decíamos, Antonio Bodanovich discrepa sobre la base fundamentalmente de que el sentido de una ley debe entenderse en aquel que concuerda con las demás leyes del sistema, agregando que las normas sobre las pensiones atrasadas miran todas a la libre disponibilidad de esta, de manera que si las prestaciones alimenticias devengadas y no percibidas pueden libremente renunciarse y donarse, ¿por qué razón estaría prohibido el embargo? Concluye Bodanovich que aún suponiendo que el aforismo, donde la ley no distingue, no le es lícito al hombre distinguir, estuviera bien aplicado, no podemos olvidar que ninguno de estos aforismos tiene valor absoluto y menos debe ser empleado de modo exclusivo. Es lo que señala también Antonio Bodanovich en 1994 en su página 238 y siguientes. Se observan en consecuencia claras diferencias entre las características del derecho de alimentos, tanto alimentos futuros, y el derecho a cobrar alimentos, es decir, estos ya devengados. Esta diferencia entre alimentos futuros y los alimentos ya devengados las explica Daniel Jurisic distinguiendo entre el derecho a pedir alimentos por una parte y el derecho de cobrar los alimentos devengados por otra parte.
Agrega que la justificación de esta distinción legal radica en que las obligaciones alimentarias vencidas no guardan una relación directa con la necesidad actual del alimentario. En efecto, es indiferente que éste disponga de los alimentos vencidos, pues siempre está en condiciones de pedir alimentos para socorrer a sus necesidades actuales y futuras, desapareciendo el fundamento de la tutela legal y jurisdiccional de la relación alimentaria. Eso lo señala Daniel Jurisic 2005 en su página 4. Hay, sin embargo, características comunes para los alimentos futuros y los ya devengados. Número 1. Ambos admiten transacción. Con todo, la transacción sobre alimentos futuros está sujeta a ciertas limitaciones establecidas en el artículo 2451 del Código Civil. La transacción sobre alimentos futuros de las personas a quienes se deban por ley no valdrá sin aprobación judicial, ni podrá el juez aprobarla si en ella se contraviene lo dispuesto en los artículos 334 y 335. Es decir, debe aprobarse judicialmente y no podrá hacerlo si de algún modo contraviene lo dispuesto en los artículos 334 y 335 del Código Civil. Se trata de una formalidad habilitante de aquellas que la doctrina denomina homologación, pues el acto jurídico se materializa primero y se revisa después. Además, conforme al artículo 11 de la Ley 14.908, el juez solo puede aprobar las transacciones sobre alimentos futuros que señale la fecha y el lugar de pago y que el monto acordado no sea inferior al 40% de un ingreso mínimo cuando se trata de un hijo o de un 30% para cada hijo cuando son más de uno. Número 2. El derecho a pedir alimentos no puede someterse a compromiso según lo dispone el artículo 229 del Código Orgánico de Tribunales. Dice el artículo 229, no podrán ser sometidas a la resolución de árbitros las cuestiones que versen sobre alimentos o sobre el derecho de pedir separación de bienes entre marido y mujer. Se ha estimado que no cabe compromiso ni siquiera respecto de las pensiones atrasadas. Así lo señala Peña, González, Carlos y Echeverry Cour, Leonor y Montero Giles en 2002 en la página 79. Por lo tanto, solo puede invocarse y establecerse ante los juzgados de familia, quienes son competentes conforme a lo dispuesto en el artículo 8, número 4 de la Ley 19.968, que crea los tribunales de familia. Por otra parte, respecto de los alimentos ya decretados o aprobados, cabe destacar que el derecho a percibirlos es permanente. En principio, los alimentos que se deben por ley se entienden concedidos para toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias que legitimaron la demanda. Esto es lo que señala el artículo 332, inciso primero del Código Civil. De ahí que se afirme que se trata de una obligación de tracto sucesivo. Con todo, hay también un importante componente de variabilidad en la obligación alimenticia, por eso se afirma que es una obligación legal fundamentalmente condicionada y variable, ya que depende del patrimonio del obligado y de las necesidades entendidas estas dentro de su propia situación económica y social del alimentario. Pero por ello, sí varían las circunstancias existentes al momento de establecerse la pensión de alimentos. El alimentante podrá solicitar el cese o la disminución de su obligación, o el alimentario, por su parte, el aumento de la pensión según corresponda y el mérito de los antecedentes así lo justifiquen. El derecho a alimentos se sitúa generalmente en la familia. Ello no se da en el caso del donante. Así se desprende de lo dispuesto en el Código Civil al enumerar a quienes se debe alimentos. Artículo 321, número 1, al cónyuge. Artículo 321, número 2, a los descendientes. Número 3, a los ascendientes. Número 4, a los hermanos. Y número 5, al que hizo una donación cuantiosa si no hubiera sido rescindida o revocada. Con eso terminamos el video de ahora. Revisamos las características de los alimentos, tanto ya los alimentos futuros, que son estos que aparecen en el 334 y 335 del Código Civil, que estos no se pueden transmitir, no se pueden vender, no se pueden ceder, no se pueden renunciar, no se puede compensar ni prescribir y no es embargable. Y respecto a los alimentos devengados del artículo 336 del Código Civil, que estos sí se pueden transmitir, se pueden vender, se pueden ceder, se pueden renunciar, se pueden compensar y sí prescriben y también son embargables. En el siguiente video vamos a revisar todo lo que corresponda a los principios
los principios que informan o que rigen la materia y derechos en los que se concreta finalmente el derecho de alimentos.